emperador, que se titula Hacia una nueva ciudad. La verdad es que tradicionalmente se ha visto la boda del emperador Carlos con la princesa Isabel como un, digamos, catalizador un catalizador potente de procesos históricos de cambio. Eso que dicho así de forma muy general, si lo aplicamos a Sevilla, se concreta mucho más, porque esos cambios se han identificado, o esa boda, y por tanto esos cambios ligados a la boda, se han identificado con el papel que jugó en la, digamos, configuración de una nueva ciudad. Curiosamente, además, por aquello de los símbolos y de las coincidencias temporales, el edificio, no sé si me contradirán, pero el edificio más simbólico de ese cambio es lógicamente el ayuntamiento. Y según parece, por los datos que hoy disponibles, el ayuntamiento comienza a construirse al año siguiente de la boda imperial. No deja de ser un símbolo y no deja de ser más que una idea. Bueno, es algo que llama la atención, ¿no? Y que refuerza ese valor de catalizador que, como digo, tiene o tuvo la boda del emperador y de la princesa Isabel. Bien, para hablarnos, lógicamente, de esta Sevilla que cambia o que va a cambiar, está aquí con nosotros Alfredo Morales, que es catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, que símbolos o sobre los símbolos, pues, bueno, es el primer gran historiador, digamos, desde el punto de vista del análisis científico de la obra, del edificio renacentista, precisamente del ayuntamiento renacentista. Aparte de eso, he dedicado bastantes páginas a contarnos las transformaciones de Sevilla, los cambios de Sevilla en estas décadas de la primera mitad del siglo XVI y, digamos, como síntesis de toda su visión de esos cambios y de esa Sevilla del siglo XVI, es precisamente el comisario de la exposición que hoy está vigente en Santa Clara, precisamente con motivo de la boda de Sevilla y la boda del emperador. Por tanto, pensaba que quizás era la persona que podía, digamos, ilustrarnos sobre esa Sevilla en proceso de cambio a lo largo del siglo XVI y que sí se acelera a partir de la boda imperial. De manera que, Alfredo, cuando quiera, tiene la palabra. Buenas tardes. Creo que para empezar es de justicia reconocer la importante labor que la Academia de Buenas Letras de Sevilla está haciendo en favor de la cultura y en la difusión de algunos de los hitos y de los personajes más importantes que han caracterizado su historia, la historia de Sevilla. Siempre con rigor, no era de esperar menos, y fuera de actuaciones sin sentido, falsas recreaciones, como las que han tenido lugar, desgraciadamente, en nuestra ciudad hace relativamente poco tiempo. Se debe al profesor Antonio Collantes la invitación a participar en este ciclo, incluso el título de la charla que comienzo en estos momentos y que voy a tratar de resumir porque el fenómeno a contar no es precisamente fácil ni es algo que tenga poca información al respecto. Tenemos que saber que esa Sevilla que los emperadores van a conocer en 1526 es una ciudad todavía anclada en su tradición islámica. De eso se hacen eco muchos de los viajeros, de los cronistas que recorren la ciudad en esos años, incluso con anterioridad. En 1495, Jerónimo de Windsor, cuando recorre la ciudad, reconoce que aún quedan en esta numerosísimos monumentos y vestigios de la antigua dominación musulmana. Esta pervivencia, que fue diluyéndose con el paso de los tiempos, no desapareció por completo, sino que convivió en un largo plazo de tiempo, más allá del periodo que aquí vamos a tratar en esta tarde. Incluso algunos testimonios podíamos llevarlos hasta el siglo XVIII. Pero
Hay otras expresiones, otros comentarios que resultan un poco más sorprendentes, poco posterior, coincidiendo con la boda, cuando Andrea Navallero, embajador de la República de Venecia en la ceremonia de la boda, en su diario de viaje indica que Sevilla se parece más que ninguna otra de las Españas a las ciudades de Italia. Sus calles son anchas y hermosas, pero las casas en general no son muy buenas. Hay, sin embargo, algunos palacios que no los he visto mejores ni más bellos en toda España. Lo de los palacios parece que puede tener razón, es decir, las residencias nobiliarias que venían a refrendar el modelo establecido por el rey Pedro I en la construcción de su palacio, el Alcázar sevillano. Pero lo de calles anchas y hermosas realmente puede sorprender para alguien que viene de Italia y que ha visto otra realidad muy diferente a la Sevilla. Porque el viario sevillano sigue siendo constreñido, estaba condicionado por cantidad de callejones, de alardes, de pasajes, es decir, muy diferente a esa idea que podemos tener de las palabras de este viajero. Parece que también algunos otros comentarios, como el de Luis de Peraza, nos pueden hacer un poco de aproximación a la idea de cómo era la ciudad y cómo eran sus casas. En la historia de Sevilla, que no se publicó hasta hace relativamente unos años, la ciudad dice que tenía tantas casas, tan ilustres y suntuosos edificios, que hay al menos 32 casas o magníficos palacios que cualquiera de ellos pasaría por Alcázar en otra ciudad. Es decir, volvemos a esas viviendas de los nobles que, por su magnificencia, por el lujo de su construcción y de su mobiliario, pues podría ser Alcázar Real en otras ciudades. Además, dice que, además de esas viviendas señaladas, hay casas con patios enladrillados y portales y pozos en ellos, pasadas de 12.000, todas muy nobles casas, 12.000 viviendas a las que alude, que tienen patios enladrillados, con portales y con pozos. Claro, Peraza escribe en la década de los años 30 del siglo XVI, ya han pasado algunos años desde la visita de Navallero y mucho más de la estancia de Jerónimo de Windsor en la ciudad. De esos cambios que se están produciendo ya en esa fecha, hay un testimonio de Pedro de Bexía, donde dice, a mediados de siglo, todos labran ya a la calle, y de 10 años a esta parte se han hecho más ventanas y rejas a ella que en los 30 de antes. Esa referencia viene refrendada en cuanto a las modificaciones que se han producido en el caserío y la fachada de las casas sevillanas por Alonso de Morgado, ya a fines del siglo. Pero es significativo que vuelva a repetir parte de esa misma idea. Todos los vecinos de Sevilla labran ya las casas a la calle, lo cual da mucho lustre a la ciudad, porque en tiempos pasados todo el edificio era dentro del cuerpo de las casas, sin curar de lo exterior, según callaron a Sevilla de tiempos de moros. Mas ya en esta hacen entretenimiento de autoridad, tanto ventanas con rejas y celosías, de 1000 maneras que salen a la calle. Vemos como en poco tiempo se ha producido un cambio que queda recogido en las crónicas y en los textos coetáneos, pero ese cambio, que podemos considerar que tuvo una especial relación con la boda imperial, no significa que el Renacimiento entrara con Carlos V en Sevilla, por mucho que los arcos humanistas con los que lo recibieron respondiera a la cultura humanista de ese momento, porque ya había en Sevilla previamente construcciones y edificios, testimonios de ese nuevo lenguaje que es el lenguaje de la antigüedad. En estas imágenes que ven ustedes reflejan la visión de la Sevilla encerrada, amurallada, que protegida por Santa Justa y Rufina, en los dos casos que tiene usted a la izquierda y arriba, viene a ser también la misma imagen del libro de la Memoria y Cosas Nobles, de la Grandeza y Cosas Memorables de España, de Pedro de Medina, de 1548, cuya silografía ven ustedes al centro, donde está la ciudad, el Arenal, el puente de barca, la Torre del Oro, el ingenio de la grúa para el transporte de los sillares y el perímetro con la torre de la catedral, aún sin ser lo que después hemos venido a llamar Giralda. Pero, como les decía, ya había testimonio de ese nuevo arte. Ese nuevo arte todavía de carácter decorativo, pero que es muy significativo que en fecha tan temprana como 1504
Francisco Nicoloso Pisano decorara la portada del convento de Santa Paula, monja jerónima, con este repertorio extraordinario de grutescos que ven ustedes aquí, y que lo completara con una serie de tondos que venían a reproducir el que se supone de la robia que está en la clave de ese arco. Pero es que este mismo artista dejó en el propio Alcázar Real también un testimonio de su arte. Dejó 2 retablos, de los cuales solamente ha llegado hasta nosotros este de la Visitación, donde los modelos góticos se mezclan con el Renacimiento, cosa lógica, como ya he señalado, por la pervivencia y la convivencia sin ningún tipo de fricción entre todos ellos a lo largo de buena parte del siglo XVI y mucho más allá. Pero la primera gran obra arquitectónica, que puede parecer extraña, porque estamos viendo una pieza escultórica, un sepulcro, es la tumba de don Diego Hurtado de Mendoza. Don Diego Hurtado de Mendoza quiso enterrarse en la capilla de la antigua de la catedral y dotó con mucha munificencia tanto los servicios como la propia reforma que se estaba cometiendo en ese recinto. Murió en 1502 y a partir de ese momento se encargó su hermano, el segundo conde de Tendilla, del encargo de construir su sepulcro y de adecuar la capilla. Desde Italia, el segundo conde de Tendilla, en una carta dirigida al maestro mayor de la catedral, Alonso Rodríguez, señala que quiere que toda la obra se haga a romanos, sin elementos franceses, alemanes o moriscos. Es decir, hay una elección clara por un lenguaje que no solo es formal, sino también simbólico, porque aquí, en este sepulcro que ven ustedes, de un pastor de la iglesia, se mezclan temas mitológicos con temas totalmente profanos, con la representación de las virtudes, haciendo gala de esa fusión que este primer humanismo en Sevilla ya se manifestaba desde fecha bastante temprana. Este sepulcro es de Domenico Alessandri Fancelli. Este sepulcro significó una revolución en la ciudad, tanto que para colocarlo en el lugar en que se encuentra, bueno, en el que se encontraba hasta la reforma que se hace cuando se traslada la Virgen de la Antigua desde la reja más o menos actual hasta el punto donde se encuentra entonces, que se cambió de ubicación. Este sepulcro significó un descubrimiento para una parte de la ciudad y sobre todo de los canónigos. Tanto es así que los canónigos intentaron que Domenico Alessandri Fancelli permaneciera en Sevilla haciéndole varios encargos. Él renunció porque tenía otra cosa más importante que hacer, el sepulcro de los Reyes Católicos y del infante Don Juan. Pero también es una renovación estética la que se produce en Sevilla, con un imaginero en barro de origen francés, Miguel Perrin, que escribió mi compañera y amiga la profesora Teresa Laguna. Porque se supera en estas relieves fundamentalmente, que ven ustedes que es una estructura gótica, son las portadas de la fachada oriental de la Epifanía y la portada de la entrada a Jerusalén, que malamente llamamos de campanilla y de palo, no fueron esas ni campanilla ni palos nunca en la historia de Sevilla. Pues esta arquitectura que ven ustedes gótica enmarca un relieve donde se ve cómo se han superado ya las formas del gótico, los modelos nórdicos, incluso el realismo borgoñón, por un acercamiento cada vez más claro al mundo renacentista. Perrin hizo no solo estas portadas, sino también fue el responsable de las imágenes del trasaltar mayor, las filas que hay sobre los edículos que diseñó Juan Gil Montañón, y de parte de los que se hicieron en los muros laterales. No completó su trabajo y fue finalizado por otros artistas en fecha muy posterior. Y también fue autor de las esculturas del nuevo cimborrio, después del hundimiento del primero, el que se cerró en 1514. Pues esta escultura, estos relieves, se estaban haciendo en los años 18, 19 del siglo XX, es decir, antes de la boda del emperador. Y la boda del emperador a lo mejor pudo ver, aunque fuera de soslayo y malamente, porque llegó de noche, la emperatriz también, junto al arco de las gradas, de las virtudes teologales, oficina de la gloria según las crónicas, la portada del perdón, que se había renovado por completo. La estructura era la antigua, almohade, porque es el acceso al patio de abluciones de la mezquita almohade. Pero ya había sido remodelada esa portada en época mudéjar. Ahora hay una nueva remodelación en lenguaje clásico, al que pertenecen esas labores de yeso que ven ustedes enmarcando el hueco,
mientras que abajo no se ve en la imagen. Los batientes siguen siendo los almohades con sus aldabones. Pero es que al hacer esas imágenes que se hacen entre los años 20, 19 y 20 del siglo XVI, de la Anunciación y de los apóstoles Pedro y Pablo, está introduciendo, como les decía, un nuevo lenguaje que rompe con la estética gótica. Y me interesa destacar sobre todo el relieve de la expulsión de los mercaderes del templo, no solo por esos valores plásticos de las imágenes, sino por los fondos de arquitectura. Pues esos fondos de arquitectura son los primeros que aparecen en el arte sevillano, casi coetáneos a los que pinta Alejo Fernández en muchas de sus obras, concretamente el Hospicio para la Vida de Imaginería, de la que no se colocó en el altar mayor de la catedral, y son arquitecturas que responden a los modelos de Bramante, conocidos posiblemente a través de las estampas que alcanzaron una gran difusión en toda Europa en ese momento. Como señaló Vicente Lleó hace ya una serie de años, en un libro magnífico, Nueva Roma, uno de los grandes personajes protagonistas de la renovación de Sevilla hacia la fórmula del Renacimiento fue don Fadrique Enríquez de Rivera. Don Fadrique, en su peregrinación a Jerusalén, a la vuelta pasó por Génova. En su viaje había estado en la residencia, en la villa Oyo Acayano de los Médicis y en los palacios vaticanos con el Papa. Allí descubrió las nuevas obras, algunas de las más importantes artistas del momento, con lo cual no es de extrañar que cuando en 1520 a su regreso pasa por Génova, le encargue los sepulcros de sus padres, doña Catalina de Rivera y don Pedro Enríquez, a un escultor italiano, un escultor lombardo, Antonio María Aprile, uno, y otro a Pace Gazzini, el de Catalina a Pace Gazzini y el de su padre a Antonio María Aprile. El hecho es que Pace Gazzini muere y por eso es Aprile el que tiene que encargarse del segundo. Más allá de la importancia de estas estructuras arquitectónicas, verdaderos arcos de triunfo, como el sepulcro anterior que hemos visto, la importancia que tiene es que fueron un referente. Se colocaron en la sala capitular de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, habían vuelto allí después de avatares históricos, y reflejan esa síntesis a la que antes me refería, no hace falta repetir, de humanismo que mezcla los paganos con los cristianos dentro de toda una filosofía que podríamos retrotraer la clásica hasta Platón. Pero bueno, no es importante en este caso, lo que nos interesa es que es una forma de afianzar ese interés por la arquitectura a la antica, es decir, con el lenguaje al romano, que en buenas partes de Sevilla se estaban profundizando. Es muy importante el hecho de que para colocar esos sepulcros en las capillas del capítulo de la Cartuja, en 1525 Pace Gazzini y Bernardino Levisone vienen a Sevilla. ¿Por qué es importante? Pues porque aprovechando que esos señores están en Sevilla, esos artistas lombardos que trabajan con el mármol de Carrara y que sacan sus obras a través del puerto de Génova, hay varios nobles españoles sevillanos que le encargan una serie de obras. Doña Leonor Manrique de Castro, para el mausoleo de su difunto marido, don Francisco de Zúñiga y Guzmán, marqués de Ayamonte, que iba destinado a la capilla mayor del convento de San Francisco. También se incluía, por supuesto, el retablo, además de los sepulcros, y también se han recibido otros encargos de otros nobles que veremos después, de los marqueses de Algaba, de los Almansa, de una serie de individuos. Es decir, que es una avalancha de encargos los que reciben estos entalladores lombardos y que vienen a ser todos más o menos similares en fecha, porque se reciben casi a la vez, como luego tendremos ocasión de comprobar. Pero lo importante es que además de eso, en 1529 pasa por Génova, después de formar parte de la comitiva imperial que llevaba a Carlos a su coronación en Bolonia, el humanista, el bibliófilo Hernando Colón, el hijo del descubridor y almirante, pasa y ve que se está fabricando la portada del palacio de la casa, perdón, las tumbas, disculpen, la tumba de los marqueses de Ayamonte y el retablo. Y le pide a Aprile de Carona que para la portada y las 4 ventanas de la casa que se está construyendo
junto a la Puerta de Goles, realice los mismos modelos de capiteles y de columnas. Es decir, ya hay un referente concreto de una obra que se encarga a estos señores en Sevilla y que, estando en Génova, sirve de referente para otras obras que tenían que venir también a Sevilla. Es interesante, aunque haya desaparecido, reseñar que se trataba de una construcción extramuro junto a la Puerta de Goles y que era como una especie de anticipo a los visitantes, a los que accedieran por esa calle que después se llamaría Puerta Real, ese arco, cuando Felipe II llega a la ciudad en 1570, de esa renovación que se está produciendo en el caserío intramuros, pero es un testimonio que sale ya, rebasa incluso las propias murallas de la ciudad. Aprovechando que está en Sevilla Aprile y Bisone, este es, disculpen, el sepulcro, lo que queda de él, y el altar mayor que se conservan en la iglesia de San Lorenzo de Trasouto, en Santiago de Compostela. Cuando el convento fue destruido, pasó por distintos sitios, fue perdiendo elementos y hoy se conservan sucintamente las esculturas orantes, ojo, importante, orantes, y el retablo en esa iglesia compostelana. Les decía la importancia de la presencia en Sevilla de Aprile y de Bisón de Gazzini en 1525, porque aprovecha entonces el marqués de Tarifa para encargarle lo que van a ser los elementos de renovación de unas casas que habían empezado a comprar sus padres en el barrio de San Esteban, lo que hoy llamamos casas Vilar. Como en todas esas casas sevillanas, son el resultado de la acumulación de construcciones muy dispares, totalmente irregulares, en las que no se hace ningún plan de unificación, de homogeneización ni racionalización, sino se incorporan elementos que van a denotar un afán de renovación del nuevo lenguaje para ostentar esos gustos que tenían. No solo le encarga al marqués de Tarifa la portada de la casa, le encarga unas columnas, le encarga unas fuentes y los sepulcros, 4 sepulcros de los antepasados que también estuvieron, en este caso, en la capilla mayor de la Cartuja de las Cuevas y que ahora se han pasado a la sala capitular con los otros que hemos visto anteriormente. En el caso de la portada, que es quizá el elemento más significativo, lo que tenemos ahí es no solo un arco de triunfo, sino volvemos a esa síntesis a la que antes mencionaba. Está construida sobre un muro de ladrillo limpio, liso, de tradición mudéjar, y tiene una crestería gótica. Y la portada es un alegato totalmente renacentista, donde se hace alusión a la peregrinación a Jerusalén, entró a Jerusalén días de agosto de 1519, a la colocación de la portada de 1533, y aparecen también las cruces de Jerusalén en la parte superior de ese pretil o antepecho que vemos ahí. Pero sigue siendo un eje acodado en la entrada, no hay una línea recta para acceder al interior del recinto, es decir, la tradición islámica se viva. Lo que sí ocurre es que en este caso la portada era más visible porque se había ya levantado previamente una pequeña plazuela delante que permitía contemplarla con mayor facilidad, tal y como podemos verla ahora, y hay incluso dibujos del siglo XIX que lo reflejan. Si ven ustedes, los arcos son desiguales. Esos arcos son desiguales y además hay una cosa bastante interesante. Se unen de nuevo a ese antepecho de tracería gótica, es decir, la fórmula tradicional. Incluso si nos acercáramos, lo mismo que podemos verlo en otro elemento significativo del edificio, es la mezcla de estilos. Esa es la embocadura de la capilla. La embocadura de la capilla del palacio tiene unas formas, unos elementos de tradición gótica, mientras que el alfiz son nazaríes, son yeserías de origen granadino, las que están presentes en una construcción que se está haciendo en los años 20 del siglo XVI. También es de tradición mudéjar, la puerta, no hay más que verla, la tienen ustedes ahí, y 2 detalles de esas yeserías a las que antes me refería, que conviven perfectamente con los azulejos que hacen los hermanos Pulido y con alfarjes que se hacen también en la época. Incluso, fíjense, en las cubiertas donde además de escudos de armas aparecen piñas de mocárabe, aunque nada es más rico en cuanto a la utilización de
escudos y de mocárabes, que la gran semiesfera que cubre la caja de escaleras, una obra que hace Cristóbal Rodríguez y que va a doctorar en 1537 a Antón Pérez. Evidentemente el modelo, el referente sigue siendo el Salón de Embajadores, la bóveda que cubre el Salón de Embajadores del Alcázar sevillano. Por consiguiente, ya una renovación hacia adentro de la casa, en la que sin embargo van también a encontrarse algunos elementos nuevos, conceptos nuevos de cultura clásica, que lo vemos en la galería superior y en algunas de las dependencias que están abiertas a esa galería. Porque en esa galería superior lo que nos encontramos es unas arquitecturas fingidas, unos edículos que alojan una serie de personajes de la antigüedad. Entre ellos se han identificado Cicerón, Creso, Tito Livio, Horacio, Cornelio Nepote y Quinto Curcio. Parece que el modelo que se siguió, la referencia que se tomó como referencia, es Speculum Historialis, un libro que había sido escrito por Don Fadrique en Bolonia en 1521. Esa galería de uomini famosi daban un tono completamente distinto a un arco todavía andrelado, con las enjutas con labores de yeso, con un pretil que ahí se intuye de tracería gótica, con elementos clásicos unidos, muy evidentes, los grutescos, los remates de esos muros, de esas pinturas fragmentariamente conservadas, aunque mucho más fragmentarias se conservan las 4 grandes pinturas del interior de la llamada Sala de las Vidrieras, en la que en carros de triunfo se representaban las 4 estaciones, es decir, a Pomona, a Jano, a Fere y a Flora. En el caso anterior ya hemos visto que puede ser un libro que se dio de inspiración. Aquí sí está claro que la fuente de inspiración fueron las estampas que había abierto Pieter Coetzee van Eyck en 1537. Estas pinturas se fechan en torno a 1538-39. El aspecto italiano de separación se acrecentaría aún más, no hace falta decirlo, pero fue con posterioridad cuando se incorporó al enriquecimiento de la galería y de la sala la colección arqueológica que el duque de Alcalá se trajo después de su permanencia en Nápoles. Eso es lo que le da quizá el aspecto más clásico, más renacentista, pero no dejan de ser elementos posteriores a lo que aquí estamos reflejando y que inciden en una modificación de la interpretación de todo ese recinto, donde, como les decía, priman la síntesis y las combinaciones estéticas, tanto las palas como las figuras de la fuente o los bustos de los emperadores que aparecen en esos edículos circulares, son un reflejo más clásico que el resto de las construcciones. También está vinculado con la familia Enríquez de Rivera, otra de las casas nobiliarias sevillanas, la llamada Casa de las Dueñas. Esta fue una casa que inicialmente pertenecía a la familia Pineda y que compró Catalina de Rivera en 1496. Y se produjo el mismo fenómeno, acumulación de propiedades que se fueron poco a poco añadiendo hasta casi cubrir toda una manzana, como se hizo en Pilatos, y que se intentó regularizar solamente de una forma parcial, organizando o centrando los elementos claves representativos del espacio en torno a 2 grandes patios. Estamos viendo aquí uno de ellos, de esos patios. Como en el caso anterior, verán ustedes la desigualdad de los huecos y verán también cómo en la capilla se utilizan unas bóvedas nervadas que apean sobre unas ménsulas donde se representan ángeles con atributos de la pasión. El profesor Falcón, en su estudio sobre la casa y las casas sevillanas, consideró que la construcción de esta capilla puede estar vinculada a James de Covexy, que fue el maestro del Alcázar de Sevilla en tiempos rey católico y que se convirtió al cristianismo con el nombre de Francisco Hernández, y que luego, o Fernández, que después su hijo sucedió en el mismo cargo y que sería el responsable de ese pabellón, que no es de Carlos V, que está dentro del Alcázar de Sevilla. Combinado con esos elementos hay
yesos hechos a molde, con motivos de grutesco, en el intrador de los arcos, enmarcando algunos de los huecos, que contrastan con esos elementos góticos, tanto de la embocadura como del interior del recinto de la capilla de este palacio. Y otro de esos ejemplos de cómo se renueva el caserío es el edificio en el que nos encontramos, la llamada Casa de los Pinelos. Realmente hubo unas primeras casas que compró don Jerónimo Pinelo y que se fue ampliando ese núcleo inicial. Él hizo algunas obras, hizo algunas modificaciones, en torno más o menos se ha podido determinar en torno a los años 20 del siglo XVI, pero lo importante es que a su fallecimiento pasa a propiedad del Cabildo de la Catedral y la ocupa un canónigo de la misma, Lorenzo Suárez Figueroa, a quien hay que considerar responsable de la conversión de un edificio medieval, mudéjar, en una obra de aspecto renacentista, tanto por las columnas que se colocan en 1540, como en los yesos. Yeserías que el profesor Falcón quiso relacionar por los 7 libros de Diana de Jorge de Montemayor, pero que hay que decir que muchos de esos elementos son repuestos en fecha moderna. Recuerden que este edificio fue comprado por el Corte Inglés a cambio de que el ayuntamiento permitiera la demolición del Palacio de los Sánchez Gal y que fue entregado al ayuntamiento y el ayuntamiento decidió convertirlo en sede de las Reales Academias y Rafael Manzano fue el responsable de adecuar este espacio para sede de estas dos instituciones culturales sevillanas. Rafael Manzano, gran conocimiento de la historia de la arquitectura y del arte, todo un prodigio, pero también un prodigio en su ingenio, en su creatividad, porque mucho de lo que aquí vemos es de época de Rafael Manzano, entre otras la sala en la que nos encontramos en estos momentos. Otro edificio, también que se renueva, es el edificio medieval del jurado Juan de Almansa, que contrató en esa fecha clave, el año 32, las columnas para su patio, con Antonio María Prile de Carona. Lo importante a destacar es que al año siguiente de contratarlo, 32 y 33, llegan a la vez a Sevilla en los mismos barcos, en los mismos cajones, la portada, las fuentes y las columnas de la casa de Don Fadrique, es decir, el palacio de la Casa del Pilar. El sepulcro y los sepulcros y el retablo de los marqueses de Ayamonte que iba a San Francisco, la portada y las ventanas de la casa de Hernando Colón, con lo cual en 1533 es el momento en que llegan esas primeras piezas arquitectónicas al ambiente sevillano y que podemos considerar que es la fecha en que la imagen de la ciudad, las casas de la ciudad, de verdad pueden considerarse y empiezan a modificarse. Es curioso que todo se produce en la década de los años 30 a 40. Es la fecha clave de todas esas modificaciones que vemos ahí. La fuente es una obra un tanto posterior y también hay que sospechar que la portada de esta casa de los Almansa, que después fue casa de Mañara, se hizo con posterioridad a 1540. Dentro de ese mismo lote de modificaciones, otra casa de los marqueses de la Algaba. Don Juan de Guzmán, señor de la Algaba, compra una serie de propiedades en el entorno de la iglesia de Dominio Santorum y va haciendo lo mismo, uniendo propiedades. Y va a ser don Rodrigo de Guzmán el que proceda a crear, dentro de lo posible, un proyecto unitario modificándose el interior con columnas, con escaleras y con pinturas en las techumbres con motivos de grutesco al romano. Lo curioso, y lo traigo sobre todo por eso, es que sin embargo la portada no se toca, se conserva la antigua, donde se ve perfectamente el uso de elementos góticos, no hay más que ver la parte baja de la estructura de cantería, mientras que arriba el ladrillo de tradición mudéjar rojo y amarillo alternativo, como en Santa Paula, se mantiene eso como la labor de azulejería, de inscripciones, de labor de lazo que aparece decorando este interior. Lo interesante es que lo mismo que se había hecho ya con las casas del Palacio del Duque de Medina Sidonia
en la Plaza del Duque, que se había ya creado prácticamente, como estudió el profesor Collantes, en aquella fecha, tal como hoy la podemos ver, bueno, sin esos horrores que hay allí ahora mismo construidos, bien, pero se demolieron unas casas que estaban delanteras al palacio de los Marqueses de Alcalá para que fuera visible, es decir, concepto de fachada, nada que ver ya con esa introspección característica de la arquitectura islámica que hemos visto en los casos anteriores. Y no solo los palacios públicos, me refiero a los palacios nobiliarios, se renuevan, también los interiores de muchos conventos sevillanos, donde están de abadesa, ocupando cargos directivos, a algunas personas integrantes de las dinastías nobiliarias sevillanas, los Enriques de Rivera en el convento de Santa Inés. Y la renovación del patio del herbolario que vemos aquí es muy clara, que se hace siguiendo esos referentes de las columnas genovesas y sobre todo esta puerta, que como podrán ustedes comprobar, no coincide con el eje de la puerta que accede al refectorio. ¿Por qué? Porque la estructura previa eran los palacios medievales de doña María Coronel, de la familia Coronel, que se le devolvieron después de todo el incidente con el rey don Pedro I. Pero tan interesante como este patio, que es trapezoidal, que es irregular, como tantas veces las manzanas sevillanas hay que acomodarse al espacio disponible, es que la galería superior conserva todavía en muy mal estado, desgraciadamente, varias veces se ha dicho que van a restaurar, creo que llevo 20 años diciendo, esperando que se diga de verdad se van a restaurar, esas pinturas murales que son excepcionales. Porque entre paños de Burtesco, como podrán ustedes comprobar, hay unos edículos con santos y escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y hay otros motivos complementarios encima de unas puertas. El mal estado de conservación de esas pinturas también se vio afectado porque tuvo una monja con muy buena voluntad y fe y cariño que decidió restaurarlas. Era bajita y se subió, yo creo que a una silla, no a una escalera, y solamente se tocó la parte baja. La parte alta se ha conservado en mejor estado, pero necesita una urgente restauración. Primero porque es un testimonio único de un conjunto de pintura mural del siglo XVI que nos refleja cómo eran de verdad los interiores de nuestros edificios, y para entender que eso, que en México se ha establecido como un paradigma en la creación de ellos, esos conventos de con pinturas murales ya existían en Sevilla antes de que se fundaran los franciscanos agustinos de esos conventos en territorio mexicano. Y otro convento, del que no sabemos quién pudo haberlo renovado, pero es una abadesa que no he podido conseguir saber quién es el apellido, pero que en una columna aparece 1532, luego nos está dando la fecha de la columna, del patio, que tampoco se ajusta a los muros del edificio, el antiguo edificio era el palacio del infante Don Fadrique, como creo que todos sabemos, pero que es un prodigio de síntesis, con yeserías muy parecidas, hechas también a molde, como las que hemos visto anteriormente, y con alicatado, con azulejería, que son los mejores azulejos y la más completa colección de modelos diferentes que hicieron los pulidos, los hermanos Pulido, a lo largo de la década de los años 30, con la ventaja de que todavía aquí se conservan, como pueden ver ustedes, los azulejos por tablas, que fueron una de las fórmulas tradicionales de las techumbres sevillanas de esta fecha. Hasta ahora hemos estado viendo elementos aislados, portadas, ventanas, columnas, fuego. Ahora vamos a pasar al primer edificio completamente hecho en el nuevo lenguaje y además utilizando una ordenación clásica, incluso para algunos estudiosos de arquitectura les ha recordado composiciones de origen florentino. Están viendo ustedes una fotografía antigua del edificio del Ayuntamiento de Sevilla, donde incluso, lo he traído intencionadamente, pueden ustedes advertir la presencia de la galería porticada doble que le añade Hernán Ruiz a partir de los años 63-64 del siglo XVI. Y ven ustedes las techumbres muy elevadas respecto al planismo que ahora veremos a continuación, e incluso veremos que no tiene el añadido historicista falsificador que hizo Demetrio de los Ríos en el siglo XIX. Incluso se intuye, ya ha desaparecido el balcón, ya han quitado el balcón, que estaba en las dependencias altas del edificio, pero todavía sigue estando la puerta del juzgado de fieles ejecutores
el único acceso que tuvo ese espacio hasta que se convirtió ese espacio en despacho del señor alcalde. Se convirtió eso en una puerta, la puerta de una ventana, y se le dio una salida al arquillo y otra salida a la sala capitular, para que no se molestara mucho al salir y recorrer las calles de la ciudad. La foto está intencionada. Solo esto es el núcleo de verdad original del ayuntamiento. Por lo pronto, lo que hemos visto anteriormente es una construcción de ladrillo, de azulejos, de yeserías. Aquí estamos viendo una obra de cantería completamente. Y es Diego de Riaño quien empieza la obra, perdón Antonio, en el mismo año 26. Los primeros pasos se están dando ya los últimos meses del año 26. Es decir, a los pocos de celebrarse la boda y de que ha salido el emperador de Sevilla. La elección de Riaño es un tema que no podemos precisar. Yo sospecho que pudo haber participado en la construcción de los arcos triunfales que recibieron al emperador. No había otra persona con un nivel y una formación capaz. Les recuerdo que Riaño estuvo unos años trabajando en Portugal, donde huyó, porque allá se había producido un enfrentamiento en la catedral y mató a un compañero cantero de la catedral, el otro fue el que empezó la pelea, y consiguió, estando en Lisboa, perdón del emperador. No quiero extenderme en ese menester, pero en Lisboa se estaba produciendo una arquitectura importantísima, absolutamente renovadora, que muchas veces marginamos. El monasterio de Belém, la iglesia de Belém, es una de las joyas de la arquitectura universal. No estoy exagerando, no soy dado al hipérbole. Pues bien, este edificio, lo primero que es significativo es que no es una lesión cualquiera en la ubicación. Es la Plaza de San Francisco, lo que había funcionado tradicionalmente como plaza mayor de la ciudad, porque en Sevilla había pocas plazas. Sí, es verdad que Pedraza dice que hay como 80 plazas en la ciudad, pero yo creo que se le pasó un poco de cuenta. Yo creo que entendió por plaza los entrecruzamientos de calle, los ensanches, pero no plazas en el sentido de lo que entendemos hoy por plaza. Pero aquí estaba la cuadra de la justicia, lo que después va a ser la audiencia. Es decir, es reforzar la idea de un espacio cívico distinto del religioso, saliendo del Corral de los Olmos, donde había estado compartiendo un edificio medieval con decoración mudéjar y que era los muros de la antigua mita, es decir, de la antigua baño letrina de la Jama Moade. Y se trasladan a este espacio después de un convenio con los frailes franciscanos, adosados los muros, donde antes hemos visto esas galerías porticadas. Ahí había casas que seguían existiendo en la continuación de esto hasta la calle Granada, hasta fechas relativamente recientes, hasta la fecha en que Demetrio de los Ríos derriba eso y quiere unificar todo el edificio, dándole un sentido unitario en contraposición a la fachada de Balbino Marrón que se hace sobre la Plaza Nueva. Pues bien, en este edificio se combinan además no solo los elementos arquitectónicos clásicos, sino que es un perfecto referente de toda la cultura simbólica del Renacimiento, porque atendiendo a las inscripciones y a las representaciones que ahí aparecen, es un templo de la justicia, pero es a su vez un espejo de la historia ciudadana. Espejo de la historia ciudadana vinculado a los mitos de la fundación por Hércules, de la presidencia de su primer consejo por Julio César. Pero es que ahora el nuevo César y el nuevo Hércules es el emperador. Y por eso aparecen sus escudos, representados los símbolos del imperio, la cruz de San Andrés, las columnas, incluso el escudo imperial, que obliga, para hacer esos elementos de talla, a buscar imagineros fuera de Sevilla. Porque en ese momento no lo sabía. Ya había venido en 1531 Nicolás de León desde Granada para hacerse cargo de elaborar algunas piezas para la capilla de los Alabastros, la de San Gregorio y de la estrella de la catedral que había dejado inconclusas Juan Quintón Tañón. Y ahora van a venir otros escultores desde Plasencia, se les llama Plasencia, Diego Guillén Ferran y Jacques Francés, para completar esa decoración gótica, esa decoración de Cardina, esos pilares torsos que vemos ahí, que se han pensado que son elementos góticos y trasnochados, pero que responden a unos modelos que se están dando en Francia en esos mismos momentos, porque no olvidemos que muchos de estos escultores que están trabajando ahí son de origen y de formación francesa. Nicolás de León, Jacques Francés
Roque Balduque y tantos otros, que son los que van a crear la primera escuela escultórica sevillana hasta la llegada de la segunda generación, en fecha posterior, como nos dice Vázquez el Viejo, entre otros de las grandes figuras del momento. Y es el momento, por consiguiente, de nuevo, de parangonar Sevilla y el Imperio. En uno de los muros de la sala capitular está el escudo imperial, enfrente el escudo de la ciudad. Ese escudo de la ciudad está documentado como el Roque Balduque 1534. En la presidencia de la sala capitular, el Calvario, y en unos laterales que ahí no se ve, el sacrificio de Isaac, una prefiguración del sacrificio de Cristo. Y en el muro contrario, yo creo que también de Roque Balduque, la representación de las virtudes, cada una perfectamente identificada. Pero es que además, ahí están el emperador y la emperatriz. En el muro de presidencia está el emperador, en el muro frontal está la emperatriz. Hay otros dos personajes desconocidos, él como medallones en los muros mayores, más largos del espacio de la sala capitular. Esa inscripción y muchas otras, no viene ahora el momento de comentarlas, son las que me han hecho considerar que esto es un templo de la justicia. Y estaban también en la fachada del edificio del ayuntamiento estos dos medallones que he conseguido rescatar de la incuria en la que se encontraban y el vandalismo que estaban sufriendo en los jardines de las Felicias. A la pobre emperatriz la habían retocado todo lo posible, le habían puesto unos chicles en la boca y los ojos y había pintadas por todas partes. Se han conseguido sacar y están, si van ustedes a la exposición, lo verán allí limpitos, más limpitos de lo que aparecen aquí. Fueron eliminados por don Claudio Buteló, que formaba parte de la Comisión de Monumentos de Sevilla, porque él dijo que no eran de la misma calidad y que no parecían de buena mano, textual. Y los cambió por otros, pero que no eran reproducción de sus modelos, sino donde estaba el emperador puso a una señora desconocida y donde estaba el emperatriz a un señor desconocido. Por lo cual, si no fuera por las fotografías antiguas que tenemos, se hubiera roto por completo la posibilidad de explicar el programa iconográfico que se levantó en el edificio del ayuntamiento. La gloria del emperador como nuevo César y como nuevo apoyo institucional para conseguir que Sevilla fuera lo que siempre quiso ser, capital del imperio. Lo fue por unos meses, pero no por más tiempo. Y aquí tenemos la bóveda, una bóveda que es un prodigio de la estereotomía. Es una bóveda casi plana, son 36 casetones, donde se representan reyes. Se empieza al revés, se empieza por el emperador Carlos y se va pasando hasta Alfonso III. Se acaban los casetones, 36, se acaban los reyes de España. Parece que es la crónica de Valera que se publicó en esos años, la que sirvió de referente para la representación de estos reyes, perfectamente identificados. Aquí quizás no se lo ven ustedes, pero todo tiene un nombre. Ha estado retocado, se ha repintado, normal, pero en restauraciones que ha hecho recientemente Flora Robador, que está aquí presente, se han podido recuperar parte de policromía y algunos elementos están perdidos. Lamentablemente la figura del emperador está en parte desaparecida, a mano derecha, pero está claro, y ahí esa representación del emperador es clave para todo lo demás que es edificio. Si antes teníamos una fachada ordenada, rigurosa, con pilastras en un solo cuerpo, ahora se monumentaliza por el mismo arquitecto Diego de Riaño al hacer la envoltura del conjunto de las sacristías, de los cálices y mayor, y lo que iba a hacer sala capitular, después lo fue, pero su proyecto no se llegó a cumplir. Pero es el primer orden monumental que existe en la arquitectura española del siglo XVI, en 1534. Diego de Riaño es nombrado maestro mayor de catedral en 1528 y comienza un proceso de renovación completo para finalizar las dependencias necesarias del ángulo noroeste del edificio. Y lo que hace es una envoltura importante porque la sacristía de los Cálices ya estaba comenzada, con lo cual tiene que dotar de un grosor mayor a este muro que ven ustedes en primer plano, donde está la ventana grande detrás de la reja. Ese muro tiene casi 3 metros de grosor, mientras que el resto es 1 metro, no hace falta nada más. ¿Por qué? Porque le da una envoltura para unificar, ordenar y articular todas esas fachadas de ese modo tan extraordinario y tan monumental como esta envoltura que se hace al conjunto de la sacristía. Además, a una plaza que no tenía mucha, digamos, representatividad. Sí, estaba el Alcázar enfrente, real, pero no se olviden que esta plaza se llamaba Plaza de los Cantos,
¿Por qué? Porque ahí estaba el taller de los canteros, ahí estaban los tinglados, donde estaban labrando los sillares continuamente. Y desde esa plaza se llevaron para construir la sala capitular en el extremo de ese conjunto que están viendo ustedes en este momento. Y dentro de ese conjunto pues está la sacristía mayor, edificio sobre el que bueno, se ha debatido mucho, algunos con empeño carente de fundamento y de criterio científico, si la autoría, le digo que si lo es, digo Riaño. Es digo Riaño, diga lo que digan algunos, por muy reconocidos que sean. Ahí están las fechas que demuestran que cuando muere Diego Riaño en 1534 ya había alcanzado la obra de la sacristía mayor casi la altura de los capiteles. El profesor Rodríguez Esteve, junto con el profesor Ampliato, han hecho incluso un estudio del volumen de sillares y han llegado a la conclusión de que el volumen de sillares coincide con esas fechas que tienen ustedes ahí. Por cierto, tienen ustedes ahí la torre mayor de la catedral, todavía no girada, con el escudo primitivo del cabildo, las dos torres y una jarra de azucena. Este es el interior sorprendente, majestuoso, único, es el edificio del siglo XVI, del siglo XVI, más novedoso e importante que hay en la arquitectura española de ese momento. La semiesfera es un prodigio, se mira en interna, como son también esos espacios en declinación de los brazos de la cruz, que son desiguales, la utilización de las veneras, incluso todavía hay resabios góticos de la introducción de fragmentos de los baquetones góticos en algunas de esas veneras, pero sí es significativo que los soportes de ese espacio, además, son los modelos que se van a seguir en los retablos sevillanos a partir de 1550. Fuste entallado, fuste acanalado y la columna torsa o melcochada que ven ustedes ahí en un punto. No lo pudo terminar Diego Riaño, fue Martín de Gainza quien lo terminó en el año 43 después de un proceso de continuidad absoluta en los modelos preexistentes. Y Gainza, que se va a hacer cargo de la catedral, de dirección de la catedral, siguiendo un poco el lenguaje de Hernán Ruiz, de Diego de Riaño, Hernán Ruiz viene después, va a repetir esa misma fórmula en la Capilla Real. Abajo ven ustedes la cabecera de la Capilla Real. Y les he puesto esa imagen porque eso, lo que ven ustedes abajo es el Corral de los Olmos, el resto de la muralla almohade, con las dos puertas de los extremos, a la izquierda la puerta de Campanilla, la que llamaba a los obreros al trabajo, al tajo, y a la derecha la que unía la muralla con el pie de la giralda, la puerta de palos de verdad, nada que ver con las puertas que hoy llevamos de palos y de campanilla. Pero lo importante es que además eso tenía una altura, es decir, no se veía la parte inferior de esta arquitectura, con lo cual cuando se articula esta solución, pilastras abajo y arriba con columnas, se está creando una arquitectura que no va a ser absolutamente visible por los sevillanos, porque va a estar parcialmente ocupada. Y luego ya vemos el interior, Gainza hasta la altura de la cornisa de la cúpula, que es la que hace Hernán Ruiz, que se encarga de la construcción a partir de 1557. Y no me he olvidado del Real Alcázar, pero no deja de ser curioso que la renovación del Real Alcázar no sea anterior, sino es incluso posterior a las obras que hemos visto en los palacios nobiliarios sevillanos. Siempre la Casa Real había sido el modelo, el Palacio del Rey Don Pedro, el referente para el Palacio de Altamira, las Almansas, los Coronel, todo. A partir de ahora eso va a interrumpirse. Ciertamente hay un intento de renovar los soportes del patio de las doncellas, esto es perverso, del patio de las doncellas en fecha temprana, aprovechando que estaba aquí la Antonería Pide de Carona. Pero ese retablo, ese contrato no se lleva a efecto, queda interrumpido. Y el contrato que al final se hace, estamos en fecha posterior, correspondía a unas pilastras que estaban en las esquinas del patio, a las columnas, sobre todo del piso alto, y a la balaustrada que ven ustedes ahí representadas. Lo importante es que esas obras que estamos viendo ahí se hacen a partir de los años 40, cuando ya hay algunas portadas, ventanas, fuentes instaladas en algunas casas nobiliarias.
Y es definitivamente en 1560 cuando empiezan a hacerse pagos por las obras, porque se advierte que hay un peligro de hundimiento de las galerías del patio por debilidad de los soportes angulares. Entonces, donde antes había un pilar con pilastras, se decide colocar 3 columnas distintas. 3 columnas para reforzar la estabilidad de este edificio. Pero esas columnas se están terminando en 1564. Con lo cual, lo que están ustedes viendo en esa cartela 1569 coincide con la renovación completa del edificio, del patio de las Doncellas, en ese lenguaje renacentista, donde vuelven otra vez a combinarse elementos de tradición mudéjar, balaustres renacentistas, con elementos incluso de lazo que aparecen en algunas de los vanos principales, de los 4 grandes arcos de las bandas del patio. La galería superior fue reformada, como saben ustedes, en el 19 y recuperada en reciente restauración, añadiéndosele yesos sacados a molde en parte del patio del herbolario del convento de Santa Inés de Sevilla. Y no les hablo del pabellón, que ya he dicho que no tiene nada que ver con Carlos V, se hace 20 años después de que Carlos haya ido de Sevilla, porque a él se refirió ya el profesor Rodríguez Esteves. Y termino con esto porque si antes hemos estado hablando de la ciudad y del interior y de la modificación de la imagen de la ciudad, también extramuros se produce una renovación y una modificación sustancial con la construcción del hospital de las 5 Llagas, Hospital de Sangre. Una fundación de doña Catalina de Rivera, en unas casas de la calle Santiago, pequeñas, un hospital destinado a mujeres pobres e incurables. Son mujeres pobres e incurables. Y que ella estableció, debía ser una persona muy inteligente, que quedara fuera de la jurisdicción del ordinario del lugar, es decir, del señor arzobispo. Y estableció un patronato donde estaba el prior de la Cartuja Santa María de las Cuevas, el prior de San Jerónimo de Buenavista y el prior de San Isidoro del Campo. 2 Jerónimos y un cartujo. Ellos eran los únicos que podían decidir, actuar y gastar como patronos administradores. Y la última autoridad era el pontífice. Ella quiso ampliar ese hospital, porque al principio, como se estudió hace ya algún tiempo, se me olvida el apellido, 15 personas que había, 15 mujeres. Quiso ampliarlo más, pero no le dio tiempo porque murió. Su hijo, don Fadrique, también intentó ampliar ese espacio en las casas de la calle Santiago y se comprobó que allí ya no había lugar suficiente. Y fue cuando se decidió comprar unos espacios de huertas para construir ese hospital, una obra gigantesca, el edificio más grande de toda la arquitectura española del momento hasta el Escorial, pero no olviden que el Escorial es una empresa real y esto es una empresa privada, con los recursos que se aportaron por parte de la familia Enríquez de Rivera, y un edificio que además es muy significativo porque se construyó a partir de modelos que ya estaban en uso en otras ciudades españolas. Cuando se decidió sacar el hospital del recinto amurallado y hacerlo extramuros, no muy lejos del camino que llevaba a otro establecimiento hospitalario como San Lázaro, lo que se hace es mandar a Francisco Rodríguez Cumplido, que es arquitecto del Obispado de Cádiz, a que haga una visita por Lisboa, Toledo y Santiago, donde estaban construyendo hospitales, para ver cuáles eran los modelos. Y Rodríguez Cumplido hace un dibujo, unos diseños, recoge la información, la trae y la plantea a los priores. Y él mismo hace un diseño nuevo y se le encargan diseños a otros arquitectos como Gaspar de Vega, por ejemplo, o a Machuca, que está en Granada, que vienen a Sevilla y que presentan sus proyectos. Martín de Galiza presenta 2. Y Martín de Galiza es el que gana el concurso, la baja en la subasta. Protesta Rodríguez Cumplido, no se le hace caso, hay un pleito, pero es Martín de Galiza el que se encarga de llevar a cabo la construcción del hospital. Construcción de una parte del hospital, porque el hospital nunca se terminó. Pero era tan ingente la obra que se explica perfectamente.
No crean ustedes que es caprichosa la imagen de Pedro Tortolero, de esa estampa que ven ustedes aquí a la izquierda. Representa lo que estaba construido del hospital. La parte derecha no estaba, no existía. Se hace por Juan de Segarra a partir de 1633. Incluso hay zonas que la ha terminado Alfonso Jiménez en 1991. La fecha está aquí puesta en una de las torres. Pero si ven ustedes, el hospital es una estructura muy compleja que responde a lo que tienen ustedes abajo. Es un plano de autor desconocido, se ha relacionado con la obra de la intervención de Sebastián van der Borch por su presencia en Sevilla, que refleja que debió copiar el plano de Juan de Segarra y que se hace en el siglo XVIII, no se sabe si con objeto de destinarlo a otro uso que no era el hospitalario. Pero lo importante es que ese esquema geométrico recoge muy bien lo que era el Hospital Mayor de Milán. Hospital Mayor de Milán, diseñado por Filarete, que pudo conocer Don Fadrique en su viaje por el norte de Italia, a la vuelta de Jerusalén. Y que pudo incluso ver las trazas, o incluso, mucho más, ver el libro, o comprar el libro, no se conserva, el libro de la Fundaciones Magnum Hospital Medilanense, que se hizo en 1500, la edición es en 1508. Su paso por Milán, Génova, fue en el año 20, posiblemente pudo verlo. Porque no solo la geometría, sino la preocupación por los temas higiénicos, de evacuación de agua, de aislamiento de enfermos. Todo eso está muy recogido en ese texto, en este libro que les estoy comentando y que pudo servir de referencia. Martín de Gainza lo que hace es reproducir, no hay más que verlo, el esquema que utilizaba la cabecera de la capilla real, pilastres en el cuerpo bajo, un orden de columna en el cuerpo superior y una balustrada exactamente igual que la capilla real, solo que aquí la despliega en plano, lo que allí era curvo, con 4 torres en los ángulos. Qué casualidad, también el Escorial tiene 4 torres en los ángulos, como si fuera un alcázar. Y lo que se hace es, primero, el patio de los administradores y de los priores, es decir, el ángulo sur-occidental, lo que ven ustedes ahí a la izquierda, con ese remate. Todavía en vida de Gainza se están comprando las columnas para las ventanas de esa torre. Esa torre por dentro es un prodigio de estereotomía, porque esa pirámide está por dentro tallada como casetones y con florones, una cosa importantísima. Y luego se añade, ya en el siglo XVII, la portada. Algo importante, se hace con mármol de Portugal, de Estremoz. Y hay otras partidas de mármoles portugueses para la iglesia y para algunas columnas de patio. Con lo cual, dicho esto, tanto mármol de Carrara, como siempre se dijo, que había por las casas y los patios sevillanos, hay que pensar si no vienen también muchos de Portugal, que era más barato y más cercano que los mármoles de Carrara. Este es el interior, unos patios, ya saben cuál es la sede del Parlamento de Andalucía, y ahí tienen ustedes unas columnas muy esbeltas, pero que todavía en algunos casos, los pilares sobre todo, que ven ustedes en el patio de la fotografía superior, tienen alfices, es decir, la fórmula todavía tradicional de arquitectura islámica. Este sería el último eslabón, 1556, muere Martín de Gainza, y entonces aparece en Sevilla Hernán Ruiz el Joven. Hernán Ruiz el Joven había estado en Sevilla en 1535, visitando con su padre la Iglesia Mayor a la muerte de Diego de Riaño. Y coge como referente, para repetirlo, en la iglesia de San Nicolás de la Villa de Córdoba, la bóveda del presbiterio de la sacristía mayor. Exactamente igual. Él quiso ser maestro mayor de Sevilla en varias ocasiones, no lo consiguió. Es más, pujó por ser maestro mayor del Hospital de los Ángeles. Y dio dinero a uno de los jurados para que le favoreciera en la elección. Nada nuevo bajo el sol. No lo consiguió, pero sí lo consiguió en 1557. Y eso es el momento, a partir de su presencia en ese año, su vida en 1558, empieza a marcar lo que Alfonso Jiménez llamó la década prodigiosa. Porque desde el 58 al año 69 se hace cargo de todas las obras de más importancia de la ciudad. Ayuntamiento, catedral,
el Hospital de la Sangre, de las iglesias del arzobispado. Es decir, es un prodigio ante algunas residencias fuera de Sevilla, porque nunca dejó su puesto de maestro mayor de la Catedral de Córdoba. Para eso tenía ella a su hijo, que lo sustituía, a Hernán Ruiz III, que era más sinvergüenza que el padre todavía. Pero son otra cosa. Y hay que esperar entonces a 1558 hasta el 69, que es cuando se remata el coloso de la fe victoriosa que ven ustedes ahí, lo que llamamos el giraldillo, para saber que es Hernán Ruiz, que es una nueva ciudad, una imagen completamente distinta, hasta el punto de que se convierte en el símbolo de la ciudad. Solo la Giralda ya es Sevilla, no hace falta nada más. Y es también el autor de la remodelación de las puertas medievales, almohades, en recodo, por las que tuvo que pasar el emperador en 1526, la de la Macarena. Por eso le construyó un arco triunfal más grande que ninguno en las afueras. No había condicionantes de espacio, de estrechez de calle. Pero tuvo que hacer doble recodo para entrar por la antigua calle real, por San Luis, hasta alcanzar el espacio del Alcázar. Estas puertas, las maquetas que se conservan, afortunadamente, aunque son de fecha moderna, son recientes, del 19, principios del 20, perdón, años 19-20, pero sí son importantes porque reflejan, tomando como referencia grabados y demás, lo que era la Sevilla, que es esta imagen muy conocida, creo que de todos, atribuida a Alonso Sánchez Coello, que es propiedad del Museo del Prado, que se expone en el Museo de América y que refleja la ciudad. Pero la ciudad ya, si miran ustedes a la derecha, al extremo derecho, verán la Torre del Oro. Y detrás una puerta. Es la puerta, la aduana, el edificio, la puerta, el postigo, al lado, junto a la Torre de la Plata. Es decir, ya ha habido una renovación de la ciudad. Se ven las torres de otros edificios que se han renovado y sobre todo se ve algo que todavía no se había perdido del todo, y es la vitalidad del arenal, del bullicio del puerto, donde había todo tipo de individuos de clase y condición, incluso los barcos, algunos en reparación en la orilla de Triana, siendo calafateados, y otros incluso parece que con salvas de ordenanza, porque están disparando, ahí aparece el humo que produce la pólvora cuando es de fogueo, cuando no son disparos auténticos. Sería raro. Y el tipo diferente de barquitas, y esta es la ciudad, no la de ese tránsito hacia el Renacimiento, sino de la consolidación del periodo en el momento que Felipe II va a visitarla en 1570. Del 26 al 70 han pasado 50 años, la ciudad es una nueva ciudad. Gracias. Bien, ante todo, gracias a Alfredo por su conferencia. Bueno, creo que nos ha defraudado, ¿no? Era de esperar. Y bueno, es el momento de que si alguno quiere ampliar aún más los conocimientos que ya ha adquirido en esta tarde, es el momento de... Tiene la oportunidad. Espero que no me crucifique mucho Alfredo, pero bueno, son los gajes del oficio. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Quiere comentar algo? ¿O quiere preguntar? Buenas tardes, enhorabuena. Enhorabuena por la disertación tan interesantísima que hemos recibido. Un momento, que no se oye. ¿Ahora? Sí. Enhorabuena por la disertación tan interesantísima que hemos recibido. Y hay un comentario que ha hecho y no me he enterado bien. Y habla del patio de las doncellas del Alcázar y del convento de Santa Inés. Ha hecho un comentario en el que relacionaba... No me acuerdo de lo que he dicho exactamente, pero sí están relacionados con los apiles de Carona.
porque el patio del convento de Santa Inés, el patio del Herbolario, es una obra también de los años 30 que se encarga a Pío de Carona, y el primer proyecto de construcción de la galería, de las 4 galerías alta y baja del patio de la Doncella, también se vinculan a él. Pasa que ese contrato no se lleva a efecto, el del patio de la Doncella, y hay que rehacerlo unos años más tarde, con lo cual se retrasa la renovación del Alcázar respecto a lo que han sido las casas de los nobles sevillanos. Bueno, parece que nadie... Se anima. Hay por ahí una... Bueno, querido Alfredo, como no podía ser menos, la conferencia ha sido completísima. Como el mejor conocedor del Renacimiento, no solo el Renacimiento sevillano, sino el Renacimiento español. Y mi comentario, únicamente, después de felicitarte, el comentario que hago es que, claro, toda esa renovación, digamos que se hace como de puertas afuera, o sea, de los palacios, de los antiguos o los conventos, que también en algún caso habían sido antiguos palacios medievales. Entonces, todo lo que se hace es de lo monumental, de esos grandes edificios nobiliarios, pero en realidad lo que es la urbanística, el trazado urbano, sigue siendo islámico, medieval. El caserío, que es inmenso, en Sevilla, una de las grandes ciudades de Europa, el caserío seguía siendo como en la Edad Media, y el trazado, tanto como has dicho, los adarves, los pasadizos, las calles encubiertas, todo eso queda prácticamente hasta el siglo XIX, que empiezan ya a derribarse algunos de esos pasadizos. Recordemos, por ejemplo, el de San Esteban, que hubo varios pasadizos del palacio a la iglesia. Y de los marqueses de la Algaba. También, el otro también, que lo dibuja Richard Ford. Entonces, lo que me vengo a referir es que la ciudad permanece prácticamente igual que de lo que es el diario, urbano, hasta el siglo XIX, que empiezan ya a derribarse cosas. Y si seguimos, además, es el siglo XX el que renueva la ciudad. Porque hasta entonces, grandes avenidas, todas estas cosas que decían los italianos, bueno, era imaginación suya, porque en realidad avenidas en Sevilla no ha habido más que hasta el siglo XX. Y en realidad también la gran renovación, aparte de lo que digamos don Aníbal González, la otra gran renovación que hay urbana en Sevilla es la de Juan Talavera Heredia. Por eso lo que quiero nada más que comentar es esto que... Y además que lleva toda la razón, no solo eso, sino que frente o junto a estas excepciones monumentales de las casas nobiliarias, existían casas humildísimas de una sola planta, que no tenían casi ni ventanas ni puerta a la calle, convertidas en muladares en las calles casi siempre, aunque ya se había producido desde el siglo XV, eso lo estudió el doctor Collante, la pavimentación de muchas de las calles. En el siglo XVI, 1/3 del núcleo principal de la ciudad ya estaba pavimentado, lo cual ya es bastante importante. Cuando llega la emperatriz y el emperador, la emperatriz en este caso, a la ciudad, había llovido unos días antes y tienen que limpiar las calles del barro, fundamentalmente, que se había acumulado. Imagínense, no era barro solo lo que había allí, con lo cual tenían que despejar un poco la visión, pero la ciudad seguía siendo de trama medieval, y las estructuras frente a la envoltura, a esa piel nueva, seguía siendo medieval, es decir, estructuras islámicas o góticas o mudéjares, pero no hay una renovación completa del caserío, en absoluto. ¿Puedo añadir algo más sobre esto que se está comentando aquí? La ciudad no solamente son edificios, la ciudad son también servicios. Lo mismo que Alfredo ha hablado de la pavimentación, también hay un mayor interés por la limpieza, ordenanzas de limpieza, hay un mayor interés por la regulación de las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no es solamente
el aspecto físico, sino también, bueno, por supuesto, obviamente, también legislación en defensa de ciertos valores, el honor, por ejemplo, la justificación para la pavimentación o para la limpieza es el honor de la ciudad. Y el honor de la ciudad no está solamente en los edificios, está en otra serie de cuestiones o de aspectos que también hay que valorar. Otra cosa, bueno, obviamente, vamos a decir, efectivamente, como ha dicho Alfredo, las calles están asquerosas, pero hay una voluntad de que eso no sea así. Otra cosa después son las realidades. Pero en las ordenanzas, etcétera, se observa un cambio de mentalidad en el aspecto del orden social de la ciudad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces despedimos aquí la sesión de esta tarde y os emplazo para el miércoles que viene, que además tiene un título bastante sugerente, por lo que veo aquí, la construcción del imaginario de Sevilla. Emplazo hasta esta fecha. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles.